Probablemente en varias ocasiones has utilizado o has escuchado frases como ese animal tiene el metabolismo bajo, ese alimento aumenta la tasa metabólica de la vaca, y realmente tienes claro qué es el metabolismo, qué es lo que le pasa a estos animales. Como mínimo, las células para mantener su homeostasis requieren energía en forma de ATP para la construcción o la desintegración de sus componentes. Por ejemplo, tienen que construir y colocar bombas sodio-potasio ATPasa en la membrana, renovar sectores de la bicapa lipídica de esta membrana, mover el citoesqueleto, en fin. Todas estas reacciones bioquímicas son lo que definimos como metabolismo. En este caso, metabolismo celular, y se divide al menos en dos tipos de acciones. El catabolismo, utilizando enzimas que cortan enlaces químicos para desintegrar sustancias, y el anabolismo, utilizando enzimas que unen sustancias mediante enlaces químicos, y para ambas se requiere fabricar permanentemente ATP. Ahora, ya que el ATP es la fuente de energía para el metabolismo celular, ¿qué cosas se necesitan para fabricar ATP? Se requieren al menos dos sustratos para la producción de ATP, que son la glucosa y el oxígeno. El proceso de fabricación ocurre en las mitocondrias y en condiciones donde hay suficiente oxígeno y glucosa. Por ejemplo, cuando un animal está en reposo y con un balance nutricional apropiado, ocurre la glicólisis aerobia, o sea, el ciclo de Krebs. Medir la cantidad de ATP que se produce y se consume en un tiempo determinado se conoce como la tasa metabólica celular de un animal. Sin embargo, el ATP es una molécula de muy rápido consumo, lo que dificulta su medición. Entonces, para calcular la tasa metabólica basal con el animal en reposo, en teoría podríamos medir o la glicemia, que es la glucosa en sangre, o el consumo de oxígeno. Pensemos primero en medir la glicemia. La dificultad es que el dato que obtengas no será un reflejo exacto del consumo de la glucosa para la producción de ATP, ya que la glicemia puede variar, porque 1. Parte de la glucosa se puede almacenar como reservas de glicógeno y no estaría participando directamente en la fabricación de ATP. 2. Las concentraciones de glucosa pueden aumentar sin que eso indique que se esté utilizando menos para la fabricación de ATP, sino que o el animal acaba de comer o está en una situación de estrés. 3. La glucosa también puede ser utilizada para formar ciertas moléculas funcionales como las glicoproteínas. Así que nos queda la medición del consumo de oxígeno, con las condiciones apropiadas, tal como ubicar el animal dentro de una cámara cerrada. Es relativamente fácil medir el consumo de oxígeno, ya que este se utiliza solamente en las mitocondrias para la producción de ATP. La atmósfera es una mezcla de gases en donde el oxígeno ocupa aproximadamente un 21% de su volumen. Ahora, en una cámara cerrada con un volumen fijo de atmósfera, podemos cuantificar cuánto oxígeno consume un animal en un tiempo determinado, midiendo la reducción del volumen atmosférico dentro de la cámara. Esto refleja el consumo de oxígeno destinado para el metabolismo celular. Teniendo este dato del consumo del oxígeno de un animal en reposo durante un periodo de tiempo, lo dividimos por el peso del animal y tenemos su tasa metabólica basal. Existen dos cosas que se producen, además del ATP, durante el metabolismo: el dióxido de carbono y el calor. Este calor determina la temperatura corporal de un animal. Bueno, hay varias consideraciones. Los animales homeotermos tenemos que mantener una tasa metabólica basal constante para mantener la temperatura corporal constante, mientras que los animales poiquilotermos utilizan otras estrategias para calentarse, además del metabolismo, como por ejemplo exponerse al sol. Esto significa que los homeotermos gastamos más glucosa y más oxígeno para mantener nuestra temperatura corporal en reposo. Hay otra consideración súper interesante: los animales grandes versus los animales pequeños. Por ejemplo, un elefante y un ratón. El ratón tiene una tasa metabólica basal muy superior a la del elefante, y esto se debe a que el ratón pierde más fácil su calor corporal comparado con el elefante. Esto se explica desde la física por la ley del cuadrado cubo, o la relación entre el cambio de la superficie corporal con relación al cambio del volumen corporal. Sabemos que estos temas son complejos y ten presente que no hemos considerado en este video los cambios metabólicos en situaciones anaeróbicas. Si este tema te apasiona y te deja curioso, te invitamos a repasar estos conceptos en los libros y en todas las posibilidades que hay en internet. Un componente endocrino fundamental para que las células de un animal puedan mantener su tasa metabólica corresponde a la participación de las hormonas tiroideas. Estas hormonas intervienen en la producción de enzimas que actúan en la cadena transportadora en la mitocondria para producir ATP. Esto significa que son las encargadas de decirle a las células que tienen que fabricar la maquinaria funcional para transformar el oxígeno y la glucosa en ATP. Su papel es fundamental, ya que los animales no permanecemos en reposo todo el tiempo, sino que realizamos diferentes actividades, lo que
demandan un aumento en el metabolismo. Individualmente, las células no saben cuando el animal pasa de un estado en reposo a un estado activo. Por lo tanto, las hormonas tiroideas son las encargadas de informarles que la maquinaria enzimática de las mitocondrias debe producir más ATP. Esto se logra por un fenómeno de comunicación celular e interdependencia que inicia desde la liberación de TRH en el hipotálamo, que estimulará la liberación de TSH desde la adenohipófisis, la cual estimulará la síntesis y liberación de la T3 y T4 en la tiroides. La T3 es la encargada de actuar sobre las células de todos los tejidos para aumentar el metabolismo. Una vez la T3 aumenta su concentración en la sangre, induce una realimentación negativa para inhibir la liberación de TRH y TSH. Tenemos un par de datos finales, ya que conservar la temperatura corporal es una variable homeostática para garantizar el funcionamiento de las enzimas. La disminución de la temperatura por debajo del valor mínimo es el principal estímulo para la liberación de TRH. En un animal que no esté en reposo y que esté realizando alguna actividad física, aparecen otros estímulos sobre el hipotálamo necesarios para la liberación de TRH y el aumento del metabolismo. En veterinaria es muy importante determinar los estados de hipertiroidismo e hipotiroidismo, ya que el aumento o poca concentración de hormonas tiroideas afectarán directamente todas las funciones metabólicas de un animal, principalmente en tejidos críticos como el sistema nervioso, el sistema digestivo, la posibilidad de estimular la mitosis y el crecimiento celular, entre otros. Así pues, muchachos, que a estudiar se dijo, que esto no es charlando, listo, métele ganas a eso, a estudiar bien juiciosos para que allá no lleguen a la vicedecanatura, a decirme que les haga cuentas, a ver cuánto necesitan para poderle ganar la materia al profe. Que la Virgen los acompañe y les mando piquitos a todos.